nuestro final, ¿verdad? Que apunta a que sea el 3 de mayo, ¿verdad? Apunta a que sea el 3 de mayo. Sin embargo, tenemos que esperar la confirmación de nuestras autoridades, ¿verdad? No es que nosotros ya lo podamos decir abiertamente, no. Tenemos que esperar hasta que lo publiquen nuestras autoridades. Bueno, entonces, ¿dónde los tengo? Aquí. Voy a compartirles mi pantalla. Alguien que me pueda hacer memoria, a ver, que recuerden cómo fue lo que trabajamos la semana pasada, viernes. ¿Qué capítulo es? A ver si ya están encaminados y cuál fue el tema que vimos. A ver. El tema de política y... ¿qué era el otro? Mencionó el que no vimos. Ah, no, poder y política. Esto. Ajá, es correcto. Y vimos todo lo relacionado a poder, ¿verdad? ¿Se recuerdan? 13. Capítulo 13. Es correcto, compañera. Usted salva al salón el día de hoy. A ver, está por ahí Lourdes, no la vi. Hola, buenas tardes. Ay, aquí está. Hola, mi linda. Bueno, entonces, vamos a ver, comparto la pantalla. ¿Sí? ¿Ven todos ya por allí? Sí. Ven, ya política, ¿verdad? Que era nuestro tema pendiente. ¿Es correcto? Bueno, gracias Virginia. Solo fui por una... ¿Qué manda? Una licenciada, disculpe, el capítulo 19 también entra, ¿verdad? No, el 19 no. Es capítulo 9 entonces. Es capítulo 9 y 10. El 9 es el de grupos, el 10 es el de equipos. Sí, es que 19 no tiene libro y decía, ay. Yo dije muchos capítulos, no recuerdo que tenga el libro. Sí, no, es 9 y 10. El 12, que es liderazgo. El 18, que es el de comportamientos, recuerdo. El 13, que estamos viendo ahorita y espero terminemos. Y el 6, que es el de percepción, que si nos da tiempo seguramente lo iniciamos el jueves. Esos son los seis capítulos para entrar a trabajar, ¿sí? Bueno, entonces, continuando con nuestro capítulo 13, pues vamos a hablar sobre la política. ¿Por qué vamos a hablar sobre la política? Porque dentro de nuestro contenido desarrollamos el tema de poder, ¿sí? ¿Y por qué el poder? Porque en ocasiones, y tratando el contenido de nuestro curso, que es comportamiento organizacional, influye de sobremanera en nuestros equipos de trabajo, en nuestra gente, en la organización como tal. Y la política, pues, no se queda atrás, ¿verdad? Entonces, la política, como nos lo menciona nuestro autor, es el poder en acción, así lo muestra. Y al saber o al desarrollar el concepto de comportamiento, ¿cuál es el comportamiento de un político? Pues son todas aquellas actividades que no forman parte del rol o formas de un individuo, pero que influyen o tratan de influir en la distribución de las ventajas y desventajas de la compañía. Yo no sé cuál ha sido su experiencia o ya en la práctica, cómo ha sido para usted desarrollar laboralmente actividades con empresas donde dice uno que son mucha política, o sea, es mucho lo que influye, porque esta en alguna medida tiene reacciones sobre la gente, ¿verdad? Y que no son positivas, porque al final son acciones que no van hacia la mejora en la mayoría de los casos, sino al propio bienestar, ¿sí? Bueno, luego, hablando siempre sobre el comportamiento, nos vamos a referir entonces que con la definición que les dije hace un momento,
hablamos de política organizacional, ¿sí? Es donde se evalúan ventajas y desventajas de la organización, pero que son desarrolladas por comportamientos muy específicos de personas en política. Permítame que voy a darle entrada a alguien. Adelante, Kimberly, bienvenida. Bienvenida. Entonces, el comportamiento político cae fuera de los requerimientos específicos de un puesto de trabajo. Es decir, cuando nosotros contratamos a alguien, no le vamos a decir, mire, pero usted es político o trae comportamientos políticos, ¿verdad? O qué piensa de la política. No, eso no va dentro de los requerimientos de un puesto de trabajo. Este implica el intento de utilizar las bases de poder, incluye los esfuerzos para influir en las metas, los criterios o los procesos utilizados para la toma de decisiones. Sí, es como, no es que necesito en una posición que la persona traiga la política en sus venas, ¿verdad? Muchas veces esto no se nota, sino es hasta cuando ya alguien es contratado, dicen, yo tengo amigos, tengo amistades, no sé ustedes que me dicen, mira, yo amo la política, me encanta la política. Y yo en ocasiones digo, no, pues yo no tanto, ¿verdad? Yo no soy muy de política, pero sí hay personas que les encanta, ¿verdad? Les encanta el tema como tal. Entonces, ¿qué factores influyen? ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Por favor, si lo pueden apagar. ¿Qué factores son los que influyen en el comportamiento político? Bueno, existen dos tipos de factores, los individuales y los organizacionales, ¿sí? Cuando hablamos de factores organizacionales, nos encontramos con ambigüedad de roles, oportunidades de ascenso, escasa confianza, toma de decisiones democráticamente. Sí, hay factores que en la medida que se van desarrollando generan este tipo de comportamientos. Sí, individualmente pues hay empleados o colaboradores con una autovigilancia, altos niveles de personalidad maquiavélica, es la parte que no mucho me gusta. Hay una inversión organizacional, alternativas de trabajo percibidas y expectativas de éxito. Estos son factores que en alguna medida influyen, ¿sí?, en colaboradores, en individuos con desarrollo de comportamientos políticos, ¿sí? Entonces, como les decía, no todo es siempre tan no es positivo. Entonces, hay efectos de desarrollar política dentro de la organización con los colaboradores. Y en alguna de las medidas, o sea, pueden ser muchos más factores. Acá el autor nos menciona 5 y a mí en ese sentido, cuando hay política dentro de una organización, me bota mi clima laboral o mi satisfacción también laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se baja, ¿verdad? Se disminuye drásticamente, hay menor satisfacción, hay dentro de los colaboradores una mayor ansiedad y estrés, ¿sí? Hay una mayor rotación de personal. ¿Por qué? Porque las personas no están conformes o no están de acuerdo con este tipo de comportamientos de política. Hay una disminución en el desempeño de las actividades y conductas defensivas, principalmente, ¿sí? Entonces, como respuestas de los colaboradores ante la política organizacional, tenemos al final esas conductas defensivas, ¿verdad? Comportamientos reactivos y protectores para evitar la acción, culpa o cambio. Si yo les pregunto en el examen o se mencionan casos o minicasos sobre alguna acción en específico de respuesta ante la política organizacional, pues las respuestas van a estar entre estas 4, ¿verdad? Menor satisfacción laboral, mayor ansiedad y estrés, mayor rotación de personal y disminución del desempeño. ¿Por qué? Porque estas son las mayores respuestas o efectos que tienen al momento de que la política organizacional esté o amenace a los colaboradores dentro de la organización. Dentro de la política, y ustedes me van a validar esto, tenemos personas que deben mantener un manejo de su impresión, ¿sí? ¿A qué le llamamos manejo de la impresión? Bueno, va a ser ese proceso mediante el cual las personas, ¿verdad?, los colaboradores, los miembros de una organización, tratan de controlar la impresión que los demás se forman de ellos, ¿verdad? Es como dar una cara frente a su público, ¿verdad? De decir, miren, yo soy así, pero es algo que ellos están controlando políticamente, ¿verdad? Políticamente. Para ello hay
técnicas, ¿verdad? Donde dice todas las personas tienen técnicas para manejar su impresión. Y en las que podemos mencionar está la conformidad, los favores, las excusas, las disculpas, la autopromoción, el realce, la adulación y la ejemplificación. Vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? En el caso de la conformidad, es coincidir con la opinión de alguien a fin de obtener la aprobación. Entonces, ¿qué sucede con este manejo de la impresión? Al final es querer caerle bien a todos. ¿Para qué? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi objetivo? Ser de los elegidos, ser de los candidatos preferidos, ser de las personas o colaboradores aceptados, ¿verdad? Por eso se llama manejo de la impresión, porque yo en alguna medida voy a manipular o a manejar lo que las personas piensan de mí, ¿verdad? Yo voy a controlar esa impresión de los demás hacia mí. El detalle muchas veces está en que cuando ya tienen la atención y ya tienen la aceptación, al final ya nos desilusionan, ¿verdad? Y toda esa impresión que formaron anteriormente, en política principalmente, se desmorona. Otros serían los favores. ¿Alguien quería decir algo? ¿Quién tiene activo el micrófono? Carlita, perdone. Carla Godoy, ¿tiene activo el micrófono? Ahí está, gracias. Creo que su nene tal vez lo activó. Muy bien. Sí, gracias. No tenga pena. Luego tenemos los favores, que es hacer algo agradable por alguien para obtener pues una aprobación, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos acá no buscan al final de conseguir un hueso, como se dice en términos de política, hacer favores, ¿verdad? O decir, ¡hala, qué buena gente, este me hizo esto!, ¿verdad? Pero siempre se busca algo a cambio. Excusas, explicaciones acerca de un evento que genera problemas y que busca minimizar la severidad aparente del problema. Disculpas, pues admitir la responsabilidad de un evento indeseable y buscar perdón. La autopromoción, resaltar las mejores cualidades propias. ¿Cuántos acá no nos hemos topado con compañeros de trabajo que de repente son bien inteligentes, son súper pilas en su área, pero en alguna medida a veces a la larga llegan a caer mal porque todo el tiempo están como promocionándose como los mejores o queriendo siempre dar la mejor impresión hacia el jefe, ¿verdad? Y eso es simplemente una técnica para manejar la impresión hacia el resto, como la adulación, por ejemplo, elogiar a otros, ¿verdad? Y estar constantemente premiando, hablando bonito sobre el jefe, sobre el supervisor. ¿Por qué? Porque es una técnica, ¿verdad?, que utilizan para manejar su impresión. Un ejemplo del manejo de la impresión, se los decía en la clase anterior, me parece, cuando los entrevistados elogian a entrevistadores, ¿verdad? Ellos buscan agradar muchas veces y con esto, ¿qué hacen? Mentir, ¿verdad? Porque es probable que el que esté entrevistando nada que ver de lo que diga, pero utilizan el elogio, ¿verdad? Para quedar bien o para ser aceptados. Otra, los entrevistados utilizan comentarios de autopromoción, ¿sí? Que es otra de las técnicas. Aquí estamos dando ejemplos de dos, de los elogios y la autopromoción. Dan a conocer sus habilidades y logros para dar impresión que son competentes, ¿verdad? En ocasiones nos encontramos en situaciones que escuchamos de repente a un gerente o a alguien más hablar grandezas probablemente de la compañía y uno dice, solo para causar una buena impresión, ¿verdad? Y de repente no es así. Entonces, eso no es lo mejor, ¿verdad? No es pues bueno trabajarlo ni llevarlo a cabo. Entonces, por último, jóvenes, recordemos, y miren qué bueno, nos dio tiempo de terminar la presentación de Poder y Política. Todos los que estamos aquí, es probable que tengamos algún cierto de influencia sobre algún equipo o nuestra organización como tal, en nuestro puesto de trabajo, pero recordemos que llevar un poder, ¿verdad?, es también tener la responsabilidad de saber manejarlo. Recuérdase que en la clase anterior hablábamos que
que el poder muchas veces se le sube a la cabeza a las personas y sus acciones no son las más honorables, ¿verdad? Entonces, recordemos que tener un poder, ¿verdad?, conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Entonces, hasta acá con el tema de poder y política, lo que voy a hacer ahorita es traerles la presentación de percepción. Ustedes me dicen cuando ya la puedan ver, ¿sí? Solo me dan un segundo. Voy a abrirla por acá. No sabía qué tanto me iba a demorar en la otra. Permítame. Vamos a ver. Este capítulo, la verdad es que a mí me encanta. Creo que tal vez en alguna otra vida hubiera querido ser psicóloga. O bueno, no, tal vez no, porque sí, a mí me encanta mi profesión como administradora de empresas, pero que probablemente me gustaría y espero de verdad, tal vez el otro año o sí como meta a corto plazo, poder llevar algo relacionado a la psicología organizacional, ¿verdad? Siempre relacionado al comportamiento, tal vez una maestría de la Escuela de Psicología, porque esta seguramente va a ir muy enfocada a la parte psicológica, y eso pues me gustaría tenerlo como complemento dentro de mi profesión. Pero el tema del capítulo 6 se llama la percepción y la toma de decisiones individual. ¿Por qué vemos esto nosotros en comportamiento? No sé, solo me confirman si se ve mi pantalla, por favor, chicos. Sí, Linda. ¿Sí se ve? Ok, sí está compartido. Perfecto. Sí, licenciada. Ok, gracias, muy amables. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos y aprendamos un poquito sobre la percepción y la toma de decisiones? Bueno, porque nuestra gente, las personas, nosotros como colaboradores, como trabajadores de una empresa, vivimos en constante toma de decisiones, ¿sí? Y en una organización todos los días tenemos una percepción de las cosas, de lo que sucede. Entonces, es importante estudiarla porque esa nos va a permitir ver más allá sobre el comportamiento de los individuos, hasta aprender de nuestro propio comportamiento. Muchas veces decir, bueno, pero ¿y por qué yo hago esto? ¿Por qué me predispongo? ¿Por qué tengo acá? ¿Por qué contesto? ¿Por qué grito? ¿Por qué me molesta ir a la oficina? ¿Por qué percibo que este no me quiere? ¿Por qué percibo que la gente está en contra mía? Muchas veces tenemos, sí, estas percepciones. Y ahora, en la imagen que yo les coloco acá, con la que inicio mi presentación, ¿por qué creen ustedes que yo les coloco los sentidos? ¿Ven que son los sentidos los que trato de representar ahí? A ver, ¿qué sentidos estamos viendo ahí? Del gusto, de la vista, el oído, el tacto, todos los 5 sentidos. Todos, ¿verdad? Y el olfato. Y todos esos sentidos, o todo lo que probamos, por ejemplo, y ¡ay, mango ácido! Y uno está así, ¿va? Hasta se saliva por el ácido y la sal y el limón y el tajín. ¡Ay, qué rico! A mí sí me gusta lo ácido. ¿A dónde nos va a dar? Cuando sentimos eso en el gusto, eso ácido. Toda esa información que recabamos sobre lo que probamos, lo que nos dice si nos gusta o no nos gusta. Por ejemplo, a mí ese dulce de camote no me gusta. Entonces, cuando lo pruebo y mi tacto, mi sentido del gusto lo prueba, va a mi cerebro y dice, ya no lo quiero probar. Ahí solo con una cucharadita basta. ¿A dónde va a dar? Al cerebro, ¿verdad? Muy bien, gracias, Suseli. A los nervios, ¿no? Porque no se le destiemplan a uno los dientes. Sí, va al cerebro. De igual forma, sí, permítame un segundo. ¿Sí, nena? Perdón, chicos, solo perdí esta mija. Ahí me lo traes.
Luego tenemos de igual forma lo que escuchamos, ¿verdad? Si escuchamos de repente alguna canción romántica y de repente, o una de banda, ¿verdad? Mejor de banda. Bienvenido, Carlos. Escuchamos una canción de banda. Esto no me deja. Chicos, que esto me está... Ahí está. No me dejaba presentar. ¿Hoy sí lo vuelven a ver? Escuchamos una canción de banda y automáticamente de repente nos empiezan a rodar unas lágrimas. ¿Esa información a dónde fue a dar? ¿Qué nos hizo tal vez recordar, pensar? ¿Sí? Todo lo que sentimos por medio de nuestros sentidos va a nuestro cerebro, ¿sí? Directo al cora, ¿verdad, Paola? Entonces, ¿por qué? Porque nuestros sentidos son esos medios que nos van a permitir percibir las cosas. Y al final, derivado de lo que percibamos, nosotros vamos a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, así es como va amarrado todo. Entonces, la percepción, ¿qué es? ¿Qué nos dice la percepción? Pues es el proceso mediante el cual las personas, los individuos, los colaboradores, organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con la finalidad de dar sentido a su entorno. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Bueno, como les decía, es importante porque el comportamiento de las personas se basa en la percepción de la realidad, no en la realidad en sí. ¿Por qué les digo esto? A ver. Si yo les digo en la imagen de aquí arriba, ¿será que esta persona, lo logran identificar aquí, esta persona animada, lo ven? ¿Ven mi manita? ¿Sí? Sí. Sí, licenciada. Va, entonces, ¿por qué esa persona, verdad? Dice que hay 4, pensemos así, palos, ¿verdad? Miremos que serán palos. ¿Será que él está en lo correcto? De la perspectiva que él lo está viendo, sí hay 4. Es correcto. ¿Y en la perspectiva que él está viendo, será correcto que son 3? Sí, linda. Es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para cada uno de los que están acá, ellos tienen, no es que sea la realidad, ellos tienen su propia percepción de la realidad. A eso se refiere esto, ¿verdad? Cada quien, miren, desde que nos subimos a nuestro vehículo y salimos al tráfico, cada persona dentro de nuestro vehículo lleva una percepción distinta de la realidad, de lo que esté viviendo. Puede que alguien va con 2 horas de anticipación y va de lo más relajado, feliz en el tráfico, escuchando su programa favorito. Es más, no quiere llegar a la oficina hasta que termine el programa, ¿verdad? Porque se fue con tiempo, pero la percepción de la realidad de otro puede ser que le quedan 15 minutos para llegar a una entrevista de trabajo. Imagínense el estrés y que no encuentra parqueo y que, o sea, la percepción de él va a ser completamente distinta porque lo que está viviendo, porque su contexto, porque su escenario es distinto al del otro. Entonces, a eso se refiere con esa percepción de la realidad. Cada quien, todos los que estamos aquí reunidos, los 76, tenemos percepciones distintas de las realidades que yo les ponga de ejemplos. ¿Por qué? Porque tenemos un diferente escenario, ¿verdad? O hemos vivido de diferente forma. Entonces, para comprender estos conceptos es necesario comprender los factores que influyen en la percepción. Pues vamos a encontrar que hay 3 factores que influyen. En la imagen de abajo que les comparto es lo mismo. Para este jovencito, ¿verdad? Su realidad es un 9, ¿sí? Pero para este otro peloncito es un 6, ¿verdad? Cada quien, dependiendo la visión que tenga y la realidad que perciba, va a ser su respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a comprender los factores que influyen en la percepción, pues son 3. El primero es el factor de la situación. El segundo va a ser los factores en el receptor y luego, por último, los factores en el objeto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los factores de la situación, nos vamos a referir al tiempo, al ambiente laboral y al contexto social. Es decir,
con el ejemplo que les ponía de los que salen al tráfico, ¿verdad? A la misma hora, pero tienen que enfrentarse al congestionamiento, a que un tráiler se quedó trabado, que un choque, ¿verdad? El tiempo hace que las personas vean la situación o una percepción distinta, ¿verdad? Solamente con el tiempo la gente va a cambiar su percepción, su postura ante cierta situación. El ambiente laboral, ¿sí? ¿A cuántos no de acá nos afectarían o tendríamos una percepción pues mala si estuviéramos en una organización donde el ambiente laboral es pésimo, ¿sí? Esta nos condiciona a tener ciertas percepciones o conductas. Igual el contexto social. Si hablamos de los factores en el receptor, aquí vamos a hablar de las situaciones personales, ¿sí? De la persona como tal. En este caso de un colaborador en específico. ¿Qué actitudes tiene? Los motivos por los que está trabajando. Por ejemplo, en la percepción de un trabajo, muchas personas de repente, bueno, la mayoría, trabaja por mucha necesidad, ¿verdad? Por llevar todo lo que ganan para su familia, para sus hijos, para todas sus cargas económicas, estudios, colegios, ¿sí? Puede que para otros sus motivos sea ahorrar para irse de viaje a fin de año, ¿verdad? O para comprarse un auto, ¿verdad? Todo va a ser distinto dependiendo del factor, ¿verdad? El factor de cada persona, los intereses, su experiencia, las expectativas. Estos factores me van a predisponer a reaccionar a ciertas situaciones. Por último, los factores en el objeto, ¿sí? ¿Qué tan novedoso es? De repente lo que para mí es súper, para otro ni lo volteo a ver, ¿verdad? No resulta novedoso. El movimiento, los sonidos, el tamaño, el entorno, la proximidad y la similitud. Entonces, hay 3 factores que influyen en la percepción de las personas, ¿sí? Los factores de la situación, los del receptor y los del objeto. Por ejemplo, para alguien puede ser una novedad hoy por hoy, sí, la percepción de las series de Netflix, por ejemplo. Para otros probablemente no, o sea, ni les importa o todavía no desean ver videos con tener canal 3, el 7 y el 11 es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos factores de objeto varían de necesidad, ¿verdad? No son relevantes para uno que para el otro. A eso se refiere con los factores en el. Entonces, los seres humanos tenemos una gran capacidad de análisis y una gran capacidad para hacer juicios, ¿sí? Para hacer escenarios acerca de los demás, sí. Entonces, para que comprendamos mejor este tema, existe un concepto que se llama la teoría de la atribución, ¿sí? Bueno, ¿qué es esta teoría? Esta teoría lo que busca es explicar las diferentes formas en las cuales se juzgan a las personas. ¿En función de qué? Dirán ustedes. ¿En función de qué? Bueno, en función de una conducta dada, ¿sí? Entonces, en la teoría de la atribución, su nombre lo dice, nos va a explicar, ¿sí? Las diferentes formas en que nosotros, en este caso, juzgamos a las personas. Vamos a ver por qué. Las vamos a juzgar ya sea por una atribución interna o bien por una atribución externa, ¿sí? Entonces, comportamientos causados internamente son aquellos que se crean que están bajo el control del individuo. ¿Qué está bajo el control del individuo? Si vemos por acá, está sus estados de ánimo, su actitud y su personalidad. ¿Eso será que la personalidad de alguien está en función o está a cargo del papá o de la mamá o del jefe? La personalidad que nosotros vayamos adaptando, nuestro estado de ánimo, ¿será que si nos dicen, bueno, usted tiene que estar triste hoy todo el tiempo, usted lo que tiene que hacer es estar triste? ¿Será que lo vamos a dejar a expensas de alguien más? No, pues eso se estima,
¿sí? Que son conductas que están bajo nuestro dominio, bajo nuestro control. Gracias, Uceli. Entonces, internamente vamos a atribuirnos la personalidad, los estados de ánimo y la actitud. Externamente, los ocasionados externamente es lo que imaginamos sobre la situación y que obliga a la persona a comportarse de cierta forma. Bueno, entonces, cuando hablamos sobre situaciones externas o conductas que se deben a factores externos, ¿cuáles podemos mencionar? Bueno, el entorno, la situación o bien la sociedad misma que nos rodea. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué ejemplo puedo poner acá? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento si nosotros nos encontramos en un choque, involucrados en un choque automotriz? ¿Cuál es nuestra reacción? Si nosotros bajamos y estamos frente a un choque. Pongamos dos escenarios. Si esta persona choca, es la culpable porque pega atrás, pero se baja alterado, alegando que porque frenó, que tiene la culpa, que no va a pagar nada. Entonces nosotros nos formamos una percepción de esta persona, pero está condicionada porque por la situación. Es probable que la persona tenga una excelente personalidad, tenga algo que sea una persona muy fácil de comunicarse, pero la situación le permite que lo percibamos de otra forma. ¿Por qué? Porque la situación lo pone en ese escenario. O alguien que esté en un robo, ¿cómo reacciona? ¿Verdad? ¿Cómo percibimos a una persona agresiva? De repente no es que sea agresiva, sino que la situación externa, ¿verdad?, lo empuja o lo lleva hacia ese tipo de comportamientos. ¿Sí? ¿Tenemos claros cuáles son estos dos factores que debemos saber en relación a la teoría de la atribución? ¿Nos queda claro? Sí, licenciada. Ok, vamos a seguir viendo pues más ejemplos en relación a este tema. Entonces, el comportamiento interno y externo, porque aquí vamos a involucrar a los dos, dependen de tres factores, ¿sí? Lo distintivo, que son esas conductas diferentes en situaciones diferentes, lo que les decía, ¿sí? Nuestra reacción dependiendo del escenario, dependiendo del contexto. El consenso, si todo aquel que enfrenta una situación similar responde de la misma manera. Y por último, la consistencia, que tanto el individuo responde del mismo modo a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es probable que yo en un escenario de robo, yo no sé si aquí fue donde los conté, que a mí me rompieron con una pistola el vidrio de mi auto, ¿verdad? Yo iba en el periférico, pero en la cola antes de entrar al incienso. Y cabal, ¿verdad? De plano yo de imprudente iba en el tráfico viendo el teléfono y pues ni le bajé el brillo y de plano el ladrón me vio o qué sé yo. La cosa que llegó directo a quebrarme el vidrio. Mi reacción en este caso fue, de verdad me quedé en shock, ¿verdad? Casi que no hice nada, me pasmé ni reaccioné cuando me decía, déme el teléfono, y yo todavía no reaccionaba. Cosa distinta en otro robo donde yo empecé a alegarle al ladrón, ¿verdad? Pues no le vi arma tan fuerte como una pistola, creo yo que por eso me puse así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la consistencia de las personas probablemente no es que siempre van a actuar de la misma forma, ¿verdad? Puede que en este último concepto las personas varíen, ¿verdad? Porque va a depender al final del escenario, de repente con quién vamos. Yo sí, nunca, gracias a Dios, me han robado cuando mis hijos han estado ahí o han presenciado algo en el carro, porque no sé, creo que ahí sería súper dócil, ¿verdad? O tratar de no enfurecer a los ladrones para que no abran o no sé. Creo que todo eso, como bien lo decían las diapositivas anteriores, van a depender de esos factores externos, ¿verdad? El contexto y el escenario que se esté llevando a cabo. Entonces, 3 factores importantes en el comportamiento interno y externo: lo distintivo, el consenso y la consistencia. Entonces, ¿qué es el error de atribución fundamental? Si ven la imagen, ¿qué ven ustedes en la imagen? ¿Qué perciben? ¿Qué quiere decir?
¿Cómo lo ven? ¿Qué quiere decir esa imagen? ¿Cómo la visualizan? ¿Qué les dice? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien, algún valiente? Si no por audio, por lo menos por chat. ¿Que la acusan? Ajá, que la están acusando, que la están señalando, que le están diciendo hasta por la cara, maltratando o haciendo pues observaciones que no son ciertas probablemente. ¿Por qué? Porque, gracias Paola, gracias Aleida, ¿verdad? No. Sí, Aleida creo que fue la que habló, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, ¿qué pasa con el error de atribución fundamental? Que en ocasiones tendemos a subestimar la influencia de los factores externos, ¿sí? Y sobreestimar la influencia de los internos. Hagamos memoria. ¿Qué les dije que eran factores internos? ¿Cuáles mencionamos en la imagen? ¿Cuáles había? La actitud. Ajá, la actitud, muy bien. ¿Qué más era otra influencia interna? Personalidad. La personalidad, correcto, muy bien. Eran 3, ¿cuál es la otra? Estado de ánimo. Los estados de ánimo, ¿verdad? Correcto, muchas gracias. Y entonces, ¿qué pasa? Pasamos a sobreestimar la influencia de los internos cuando se hacen juicios sobre la conducta de los demás, ¿sí? Y de los factores externos, ¿cuáles les mencioné? ¿Se recuerdan? ¿No los recuerdan? En los externos mencionamos el entorno, la situación y la sociedad que nos rodea. Entonces, las personas tienden a explicar comportamientos basándose más en qué tipo de persona los ejecuta, que en los factores sociales y ambientales que rodean e influyen a dicha persona, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tendemos a percibir comportamientos de alguien o conductas de alguien sin entender esos factores internos que lleva a la persona. Miren, ahorita vamos a ver algo bien, a mí me encanta, divertido, digo yo, hasta las imágenes que utilicé me gustaron. Pero cuando hablamos del sesgo al servicio del yo, nos referimos a esa tendencia que nosotros como seres humanos tendemos a atribuir a nuestros éxitos a factores internos, ¿sí? Atribuimos nuestros éxitos a factores internos y el fracaso a los externos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esta tendencia nosotros nos cegamos, ¿sí? O no asimilamos la responsabilidad de nuestros errores. Es decir, si nosotros tenemos algún éxito, pues nosotros decimos, bueno, es porque yo soy aquí, yo soy por allá, pero no le damos crédito a los factores externos que en algún momento pudieron sernos de utilidad. A eso le llamamos el sesgo al servicio del yo. Yo lo que percibo en esta imagen también es cuando yo tengo el ego muy alto, ¿verdad? Y todo es solo yo, ¿verdad? Yo soy perfecta, no sé si tenemos colaboradores, amistades, familia, así, donde se creen lo mejor y esto es porque ellos atribuyen todo su éxito a los factores internos, a su personalidad, a sus estados de ánimo, a su actitud y si tienen algún fracaso a lo externo, ¿verdad? No es porque ellos tengan la dificultad, sino que entonces ya lo nombran a la sociedad, al entorno, al contexto como tal. ¿Qué atajos encontramos comúnmente para juzgar a los otros? Miren la imagen, yo no sé si se aprecia. Vamos a ver, lo voy a abrir aquí solo para que lo puedan ver un poquito más. ¿Pueden ver bien ahí la imagen? La mujer ve al gato, el hombre ve al gato, ¿sí? ¿Logran verlo? Sí, sí se ve, licenciada. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer ve al gato? ¿Ella cómo lo visualiza?
Como una ternurita. Ay, mi mascota, lo voy a bañar, me va a ronronear y me va a hacer caricias y yo ya no voy a estar sola, ¿sí? Y uno de mujer que ya que le compra, o sea, que la caja, que la arena, la mejor, que su concentrado, ¿sí? ¿Cómo lo ve el hombre? Como ya no van a haber ratones en la casa. Aquí me va a servir, aquí ya me cansé yo que qué rata que coma de las ratas que case, ¿verdad? O sea, si nos damos cuenta, en este ejemplo, utilizamos una percepción selectiva, que quiere decir que cada quien toma o percibe o tiene como tendencia o interpreta para lo que le va a servir el gato, ¿verdad? Entonces, la percepción selectiva va a ser esa tendencia a interpretar de manera selectiva lo que se observa con base a sus propios intereses, experiencias, antecedentes o actitudes, ¿sí? Entonces, eso es en relación a la percepción selectiva. Las personas van a seleccionar según pues el interés o lo que les sirva, ¿verdad? Este es un ejemplo de la percepción selectiva. Tenemos también el efecto de halo. Entonces, veamos, entre los atajos comunes para juzgar a los otros tenemos uno, la percepción selectiva y el efecto de halo. ¿Qué estoy mostrando con esta imagen? A ver, ¿creen? Aquí me hubiera gustado, vamos a ver, pero ya la coloqué, ya no se puede. ¿Qué les dice esta imagen? Alguien con su estetoscopio, creo que se llama, ¿no? Su bata, su corbata, su camisa blanca, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes a esta imagen? Esta primera. Alguien profesional. Alguien profesional, puchica, un médico, miren su bata bien blanca, qué bonita, ¿verdad? Es alguien preparado. Si nosotros nos lo encontramos en un elevador, ¿verdad? Y entramos y lo vemos, hasta nos hacemos a un lado, pase doctor, o usted primero, ¿verdad? O sea, le damos hasta cierta reverencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos con el efecto de halo la tendencia de formarnos una impresión general acerca de alguien, ¿sí? ¿Con base en qué? En una sola característica, y en este caso sería su vestimenta. Muchas veces también puede ser la forma en que se comunica. ¿Por qué? Porque eso nos dice algo sobre una persona y a eso se le llama el efecto de halo. ¿Qué sucede si llegamos a ese mismo elevador, ¿verdad? Y vemos entrar a este señor de camiseta roja, que es el mismo, ¿sí? Es el mismo que encontramos ayer con la bata. Hoy lo encontramos con una camisa roja. ¿Cómo lo veríamos? Preparamos el celular de una vez, licenciado. De una vez vemos dónde lo escondemos o si ya no se puede, se lo entregamos, ¿verdad? Se juzga por cómo se ve, ¿correcto, Paola? Usted lo dijo bien. Entonces, ¿qué sucede con este atajo, con este efecto? Es que nosotros, los seres humanos, vamos, y hablando siempre en relación a percepción, vamos a formarnos una idea de algo por las características de cómo lo veamos. ¿Recuerdan? Aquí nuestro sentido utilizar va a ser la vista, ¿verdad? Y entonces así es como nosotros juzgamos o percibimos al otro. Si ustedes, en este efecto yo les decía a los chicos cuando estábamos en las clases presenciales, y Lourdes no me va a dejar mentir, yo trabajaba, pues a mí me gustan mucho los zapatos formales. De hecho, yo utilicé mucho tiempo los zapatos, las Rino. No sé si aquí hubo alguna mujer que la utilizara, tal vez por trabajo, pero ¿ubican los zapatos Rino, las puntas de acero? ¿Sí? Alguien que trabaje con esas. Bueno, yo durante mi época de estudio solo utilicé Rino, ¿verdad? Porque usaba overoles. Entonces, nunca usé chinitas, zapatillas, mucho menos tacones. Entonces, cuando luego me sale mi trabajo en la universidad, ¿verdad? Primero fue como auxiliar, ya les conté que estuve 2 años como auxiliar. Yo normalmente me presentaba con mis botas, ¿verdad? Todos los demás iban con traje,
con otra forma de vestir, ¿verdad? Muy formales, ¿verdad? Muy formales. Me pasó recientemente, ahorita en unas votaciones, que las personas normalmente juzgan por cómo se visten. Entonces decía, miren, si ustedes me vieran hoy o me encuentran en otro lado, no creerían que soy docente de la universidad o no creerían que soy auxiliar. ¿Por qué? Porque no es como el prototipo de vestimenta, ¿verdad? Sin embargo, no porque me visto con botas o jeans, porque usábamos camisas de esas Columbia y yo casi siempre iba con las Columbia, con jeans y con las botas. Entonces, no, o sea, no es que ya con verme se forman una imagen. Así nos sucede a todos. Tendemos a juzgar o a predisponernos ante alguien por la forma en que lo vemos vestido, ¿verdad? Y ustedes, no sé, alguien que le haya pasado algo curioso donde se hicieron la idea de alguien y no era así, o sea, que solo lo juzgaron por la forma de vestirse a alguien que les haya pasado algo curioso. Dirían, la verdad que no, o sea, percibí mal con el efecto de halo, ¿verdad? Y percibí que era de una forma y de repente no. ¿Alguien que haya tenido una historia así chistosa o bueno, o incómoda también, ¿verdad? ¿Ninguno? En donde yo trabajo, licenciada, hay un lugar donde parqueamos los vehículos y hay una persona que los cuida. La persona, pues, si usted la mira, es algo así como de la foto, esa que usted mostraba, la camisa roja, ¿no? Pero es muy buena persona. No, yo ya lo conozco desde hace años y todo. Y cuando hay necesidad de mover los carros, porque hay falta de parqueo, le dejan la llave y él mueve los carros. Hace poco ingresó una nueva chica a mi departamento y cabal llegó diciendo que qué miedo ese, que jamás iba a dejar las llaves porque parecía vándale, que miráramos la foto de WhatsApp, que hasta le estaba escribiendo. Pero pues nada que ver, él con tal de conservar a sus clientes y todo eso es que lo hace. Ajá, sí, ahí tenemos un efecto de halo bien claro, ¿verdad? Porque la forma de vestirse nos da una percepción de alguien y probablemente estamos equivocados. Bueno, gracias Hans por su comentario. Hasta acá vamos a dejar la clase de hoy. Vamos a terminarla el día jueves. Yo espero, pues ya el jueves salir de cualquier duda que podamos tener, comentarios. Vamos a estarles enviando hoy la tarea, ya la tengo definida, la que vamos a trabajar a Classroom, se la voy a compartir a Lourdes, para que al final de la tarde de noche les comparta la presentación del capítulo 13, que esa ya la terminamos, y la actividad que vamos a tener. Hay una actividad individual y una actividad de grupo, ¿sí? Entonces ahí se las vamos a compartir. Estamos siempre en contacto, chicos, no hay nada de qué alterarnos o que sea algo muy complicado, porque la verdad no lo es. Y nos vemos el jueves, primero Dios. Muchas gracias, Cindy. Pasa en la primaria, era la rara del salón y creo que sigue siendo igual porque ya hasta cuando hay calor. Se hace la percepción de equivocada, Cindy. Muy bien. Gracias por compartirlo. Bueno, Buenas noches, licenciada. Les deseo una buena noche. Feliz noche.